La Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Ya, Doctora, sí, ¿qué tal? te Buenas escucho. tardes. Sí, buenas tardes y encantada. Dije, no me escucharon. Bueno. No, no, doctora, no te escuchamos. Estamos aquí en Sí, compañía de Raúl Ramírez y queríamos también sí, compartir con usted con relación a este caso en específico con involucra a una persona quien estuvo privada de libertad y que a nivel de sala penal también llegó y ustedes resolvieron en este caso anular el caso, valga la redundancia. sí, hablemos en general Sí. de las situaciones que dan lugar a este tipo de decisiones, ¿verdad? Resulta que dentro del proceso penal, para acusar se exige una investigación exhaustiva donde se debe primeramente imputar en base a elementos objetivos que tienen que mínimamente indicar un hecho concreto de características delictivas, una persona hacia quien se dirige o se atribuye ese hecho y circunstancias de tiempo, lugar, motivos, ¿verdad? Mm. Y durante todo el proceso penal, ese esquema básico de qué pasó, quién lo hizo, cómo, cuándo, dónde y por qué, se tiene que ir alimentando con elementos probatorios hasta llegar a la etapa del juicio. Obviamente, en el contexto ya de una acusación debidamente formulada, en tiempo y en forma, admitida en cuanto al relato fáctico, la calificación invocada, los elementos de convicción y los medios de prueba ofrecidos. Ese es el repertorio del juicio que se plasma en un acto de apertura, en virtud al cual se tiene que realizar ese juicio. Y la sentencia, en consecuencia, tiene que responder a ese planteamiento si es que se logra corroborar lo puesto en ese documento, ¿verdad? Esa es la esencia básica del sistema acusatorio que está consagrada en la Constitución Nacional y obviamente reglamentada en el Código Procesal Penal. Y bueno, si de entrada no se cuenta con esa relación sucinta de los hechos, pero que tiene que contener esos elementos, es muy difícil que el resultado sea el esperado. Entiendo, doctora. Y Raúl Ramírez soy. Sí, Raúl. Entonces, sobre este tema más o menos también se basa esta acordada que están presentando, doctora, ¿verdad? El tema de la Sí, guía práctica sería. bueno, en realidad la guía técnica normativa es un material bibliográfico que ya se lanzó. Ujú. Es una compilación de obras realizadas hace 20 años cuando se implementó el sistema procesal penal y como se trata de, digamos, de expresiones originarias, genuinas de lo que era el sistema y lo que se pretendía alcanzar con el mismo, es que se compiló y se hizo como una sistematización de algunas resoluciones y se pone a consideración de los operadores. Es apenas una parte ínfima de lo que se tiene que, digamos, repasar y reinstalar nuevamente en el sistema para que funcione conforme se espera. Lo de la acordada es una propuesta Ujú. dentro de esa intención de establecer pautas de control jurisdiccional de los jueces en relación a las imputaciones presentadas por el Ministerio Público. Es un documento para los jueces, pero que tiende a fortalecer el sistema y obviamente de aprobarse así en esencia o conforme se la concibió, sería una herramienta de fortalecimiento de ambas instituciones y también de la defensa, porque la defensa necesita tener precisión sobre lo que se está investigando, elementos, detalle, como para también plantear su estrategia del caso de defensa. Doctora, en estos cerca de 21 años de aplicación de lo que es el Código Procesal Penal, ¿usted Sí, cree que justamente está diciendo que vuelve más o menos a la esencia? ¿Usted sí. cree que a lo largo de los años eso se fue variando y de repente Distorsionando. distorsionando lo que era el original? Así mismo, claro, justamente estamos trabajando sobre esas distorsiones, ¿verdad? Muchas de ellas inclusive generaron modificaciones legislativas
Te acordarás de la ley Camacho, por ejemplo, Sí, me acuerdo. que al poco tiempo entraba en vigencia, salió y creyeron que aumentando un año más la duración de los procesos se iban a evitar las extinciones. Y eso no pasa por allí, se pasa por organizar el despacho, desde la investigación hasta la sentencia firme. Y bueno, y ahí hay una serie de normas operativas dentro del mismo Código Procesal Penal que muchas de ellas han caído prácticamente en desuso, no se pudo, ¿verdad? Entonces se trata de eso, de volver a la fuente como para aplicarlo lo que está legislado en su real dimensión para que sea útil realmente, ¿verdad? Doctora, dentro de las instituciones involucradas, porque no solamente creo que la Corte lo conforma, a nivel de fiscalía, de defensa pública, de alguna manera usted ve que esto se va a poder lograr. Sí, yo soy muy optimista en ese sentido, porque desde que llegué a la Corte encontré un ambiente propicio en la sala penal y también en las otras instituciones que integran el sistema penal más allá de su autonomía, Sí. de sentarnos a conversar desde una perspectiva autocrítica sobre las disfunciones del proceso penal. Y todos haciéndonos cargo de lo que nos corresponde como rol institucional en la intervención en ese proceso, ¿verdad? Y hemos avanzado bastante en las tareas, por ejemplo, de detectar cuáles son esas situaciones que tienen que reencauzarse, ¿verdad? Y sobre eso se están lanzando las propuestas de acordada, por ejemplo, la de las medidas cautelares surgió a raíz de eso. Y se priorizó por tratarse de un tema relacionado a una de las garantías constitucionales de la libertad durante el proceso. Y bueno, y eso inclusive ha disminuido considerablemente el planteamiento de habeas corpus, por ejemplo, en relación a lo que había en un primer momento. ¿Por qué? Porque lo que se busca es poner las cosas en su lugar, devolverle al juez de garantía su atribución de verificar el cumplimiento de las medidas cautelares y modificarlas cuando sea necesario, ¿verdad? O sea, de alguna manera, Y doctora, está causando efecto esa acordada con relación al uso de la prisión preventiva. sí, está causando efectos, desde luego que no va a ser una cosa, digamos, mágica que va a cambiar en cuestión de días. Se trata de resetear el sistema y volver a hacerlo funcionar conforme a los principios primigenios, ¿ah? Lo que se pensó cuando se consiguió y etcétera. Entonces, es cuestión de instalar nuevamente una praxis saludable en relación a la aplicación de estos institutos. Porque de lo contrario el sistema se vuelve completamente sombrío, difuso en cuanto a la aplicación de las garantías y se deslegitima finalmente. Entonces la idea es que todos pensemos y repensemos nuestras funciones y nuestras atribuciones y las apliquemos de la manera más correcta, más adecuada posible al ordenamiento. Doctora, entonces, a su modo de ver, por lo que estamos viendo también con respecto a las acordadas que salen, tenemos que serían la imputación y las medidas cautelares donde de repente se está, o sea, son los puntos flojos de la aplicación del sistema penal, o también está en la acusación, en el juicio oral, ¿en qué No, parte? mucho más, mucho más. Como lo que pasa es que el comienzo de todo es el primer requerimiento fiscal. Ese es el comienzo de todo, ¿verdad? Ujú. Ahí, conforme a sus atribuciones, el Ministerio Público puede ejercer la acción o puede prescindir de su ejercicio o suspender su ejercicio. Ahí tiene varias opciones que le permiten planificar una política criminal de aplicación racional de la acción, ¿verdad? Y en ese contexto es muy exigente el Código Procesal Penal. Se tienen que cumplir los requisitos establecidos en cada uno de esos requerimientos. Y el que ejerce ese control es el juez de garantía. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que el juez de garantía ejerza un control efectivo. Se nos fue, parece la señal. Vamos a retomar la comunicación con la doctora Carolina Llanes.
con relación a este tema que es muy interesante. Y Raúl, creo que al menos puedo hablar de los colegas que están con nosotros día a día, que siempre tratamos de alguna manera también aportar por sobre todo la presunción de inocencia. Sí, Se sí, cortó. sí, Sí, doctora, le se cortó. escucho, sí. Bueno, y les decía, entonces, se trata, o sea, el proceso penal, así como está diseñado constitucional y legalmente, es muy exigente en cuanto al cumplimiento, no solamente de la eficiencia en el ejercicio de la acción, ¿verdad? De perseguir a los verdaderos responsables y aplicarles la sanción que corresponda. Eso es lo que la sociedad espera. Pero eso se debe hacer dentro del contexto del respeto a las garantías, porque de lo contrario el Estado se deslegitima en cuanto a ese mandato que le dio la Constitución en nombre de la ciudadanía. Entonces es algo esencial que hace al Estado de Derecho y al funcionamiento correcto de las instituciones republicanas. Entonces por eso que se vuelve a la fuente de todo, a los cimientos de la aplicación del proceso penal. Se trata de una herramienta muy avanzada, de vanguardia prácticamente para el Paraguay, y sería muy muy triste que nosotros no sepamos dimensionar lo que tenemos, ¿verdad? Entonces hay que sacar digamos partido de la herramienta y aplicarla efectivamente. De eso Doctora, se trata. sí. Doctora, partiendo de la base de esta herramienta que ahora tienen los jueces o que van a Sí. tener, ¿es posible entonces que de repente los magistrados rechacen las imputaciones por no contar con estos requisitos? Porque normalmente nuestros tribunales de apelación hablan de que no pueden ser rechazadas, por eso nomás No, consulta. en realidad la idea no es rechazarla, sino devolverla dentro del trámite de oposición para que se complete. Ah, ya. Lo que pasa es que la imputación es una manifestación genuina del ejercicio de la acción penal pública del fiscal. O sea, eso es la primera manifestación que recibe, digamos, el Poder Judicial respecto a si qué va a hacer en relación a la noticia crimen, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso tiene autonomía para plantearla. Por eso yo siempre digo, el qué lo tiene que definir el fiscal, ¿verdad? Y el cómo lo tiene que controlar el juez. De eso se trata. No se trata de inmiscuirse en el ejercicio de la acción. Entiendo. Se trata de controlar que esta no sea ejercida de manera arbitraria o desbordada o sin fundamento. De eso se trata. Doctora, ¿y está acordada cuándo entraría en vigencia para los jueces? Todavía ni siquiera se terminó de ajustar. Estamos No. todavía en estudio, en análisis. Ujú. Seguimos, nosotros nos reunimos el viernes, nos reunimos este fin de semana a seguir ajustándola. En fin, se trata de eso. Por eso es que a mí me gusta cuando hay una situación como esta, socializarla suficientemente antes de tomar la decisión normativa. Es lo Que más que ya la prudente. vuelva, claro, que Es ya la lo, vuelva obligatoria. es Sí, lo más prudente, doctora, porque sí. venimos también de una sociedad que siempre habla del castigo, en este caso del castigo con prisión preventiva, que se vaya a la Pero se cárcel. confunde, Y yo creo se que confunde. es importante que usted como integrante de la sala penal de alguna manera también salga y dé su parecer con relación a todo el proceso penal en sí. Claro, sí, no, la idea luego es esa, y de alguna manera también siendo sencillos en la Sí. explicación, a fin de que la ciudadanía que no tiene por qué conocer cuestiones técnicas del proceso entienda el alcance del mismo. Entonces, cuáles son las garantías que la Constitución establece como fundamentales y que tienen que ser respetadas? Para que el Estado ejerza un poder así tan lesivo como es el poder penal, tiene que cuidar las formas, porque de lo contrario ese poder va a ser ejercido de forma arbitraria y va a perder su legitimidad y puede también quedar invalidado el proceso, ¿verdad? Y eso sería el fracaso del sistema penal y eso no queremos. Lo que pasa, doctora, con respecto a la acordada, es que Mm. es tan esperado esto, porque al final de cuentas, pues, es una queja reiterada y repetitiva de los abogados con respecto Ujú. a la imputación y todo eso. Entonces,
hay mucha expectativa ya acumulada. Por eso es que de repente también Sí, queremos nosotros. causa de repente una... Sí, sí, a mí me hubiese gustado tener más, digamos, socialización con todos los sectores, porque realmente es para fortalecer el sistema todo, cada uno desde la perspectiva que le toca representar. Hay muchas herramientas que no están siendo utilizadas, como por ejemplo, eso que vos tuiteaste hoy, yo te respondí o retuiteé, es la teoría del caso. Esa es una herramienta muy útil para las partes y para los jueces, porque te permite tener a la vista el esquema básico que tiene que ser respondido desde cualquier ángulo del proceso penal, desde la fiscalía, la defensa y el mismo tribunal, que tiene que verificar si esos aspectos se dan para aplicar o no la ley, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas nosotros estamos promoviendo desde la sala penal en los espacios de capacitación que también estamos ahora con el CIEC queriendo reforzar todo lo que tiene que ver con la cuestión penal, ¿verdad? Y estamos insistiendo con esas cosas. Ese tipo de encuentros ya lo hemos tenido con el Ministerio Público y ha sido bastante útil, porque todos en alguna medida repasamos el proceso y empezamos a verificar cuáles son sus falencias, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta de que nos faltan esas cuestiones. Entonces, eso también tiene que ver con esta iniciativa, ¿verdad? Esperemos que se apruebe, y si no, seguiremos peleando para que el proceso se siga realizando correctamente. Ministra, muchísimas gracias por este contacto muy amable. Bueno, Muy amable, gracias a doctora. ustedes. Hasta la próxima. Hasta Adiós. la próxima. Lo escuchaste aquí en PDS.